Desde hace aproximadamente un año, noticiasdealmería.com es el primer periódico y único, creo, ahora nos vamos a enterar, que ofrece una traducción al andaluz de su contenido. Es verdad que lo de traducción y al andaluz deberíamos ponerlo entre comillas. De eso vamos a hablar. Y lo vamos a hacer con una de las personas que está detrás de este proyecto. Y cuando digo del proyecto, no es detrás de lo que hay en noticiasdealmería.com exclusivamente, sino que eso es mucho más, eso es la punta del iceberg. Detrás hay algo mucho más grande que ha hecho incluso que algunos se asusten. Vamos a hablar con uno de los representantes, uno de los miembros de Andaluz Geek. Félix Antoñón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Andaluz Geek y cuáles son sus objetivos? Ujú. Pues mira, Rafael, en Andalucía nacemos hace 5 años y lo que somos una comunidad de voluntariado que utilizamos las tecnologías digitales para darle ubicuidad a la lengua andaluza dentro del espacio donde las lenguas más se usan a día de hoy, que es en los medios digitales, en Internet. Entonces, nosotros como comunidad de voluntarios y voluntarias lo que hacemos es desarrollar aplicaciones para promocionar el andaluz escrito en Internet. Muy bien, pero yo he hablado del caso de Noticias de Almería, donde nuestros lectores habituales saben que hay un botón que pinchan y automáticamente lo tienen en esa traslación al andaluz. Eh, pero, ¿qué otras cosas habéis hecho posible a través de esta comunidad? Ujú. Pues sí, efectivamente, lo mismo que se utiliza nuestro motor de transcripción a andaluz para lo que es en el diario de noticias de almería.com, otras muchas aplicaciones son las que hemos ido desarrollando desde que nos formamos aproximadamente hace estos 5 años, ¿no? Nosotros, como queremos darle ubicuidad a la lengua andaluza dentro de Internet, lo que quisimos hacer es el mismo tipo de aplicaciones que la gente ya está acostumbrada cuando quiere expresarse en su propia lengua. Es decir, tú para cualquier lengua que estés aprendiendo, ya sea el inglés, el francés, tú tienes un traductor, ¿no? De momento nosotros tenemos un transcriptor, es decir, ponemos ortografía andaluza, no es un traductor de verdad, ¿no? Todavía está en proceso. También, si tú quieres utilizar el inglés o el francés o el ruso, ¿no? Tú quieres que tu teclado de dispositivo móvil, pues sea un teclado que ya soporte el ruso, ¿no? O el francés o el inglés, ¿no? El que sea, ¿no? Pues nosotros también hemos creado un teclado virtual para dispositivos móviles para que tú te puedas expresar ya directamente en andaluz escrito, ¿no? Entonces, la clave es esa. Estamos desarrollando todo el tipo de herramientas que tú esperas tener para cada lengua que tú quieras aprender a utilizar en Internet, pero para el andaluz no estaban hechas, había que hacerlas. Y eso es lo que nos dedicamos desde Andalucía. Claro, pero la primera pregunta que se plantea es, ¿existe el andaluz? El andaluz es, porque verás, tú eres bastante más joven que yo, pero yo he ido viendo cómo con el tiempo esto ha ido, entre comillas, diría, degenerando. Cuando yo era pequeño y estudiaba lengua castellana, algo que se empeñan algunos en llamar español, cuando español es lo que hablan en Argentina o en México. En la península ibérica, lo que se habla o el idioma oficial del Estado español es el castellano. Según la Constitución esta, según la Constitución de la República y como mínimo, de los libros escolares de 1900 que he consultado, era lengua castellana. Lo de español llega con Franco. Pero hecha esa digresión, en aquellos libros que yo estudiaba, el andaluz se definía como un dialecto. De dialecto luego pasamos a habla y ahora a acento. Y para más, a acentos, como si en toda la provincia de Almería, que es de donde hablamos, se hablara igual, y en toda la provincia de Sevilla se hablara igual, y en toda la provincia de Cádiz se hablara igual, en todo ese territorio, pero a la vez eso fuera distinto entre una provincia y otra, es decir, una división más del andaluz. Todo eso vosotros cómo lo solucionáis técnicamente. Ujú. Pues mira, Rafael,
Lo primero, una cuestión, es que lo que me estás preguntando, al margen de cómo lo solucionamos nosotros lingüísticamente, que te voy a dar respuesta, es el hecho de que esto es una pregunta que va más dedicado a la gente que estudia lingüística. Ciertamente es que la propia ciencia lingüística ha avanzado bastante y desde los parámetros de la sociolingüística, pues no hay diferencia entre una lengua y un dialecto. Es más, los sociolingüistas te dirían, ¿no? Un famoso aforismo, ¿no? De Max Weinreich, sociolingüista del Yiddish, te diría, mira, es que la diferencia entre una lengua y un dialecto es que la lengua tiene una armada y una marina. Es decir, cualquier forma de habla acaba elevándose a la categoría de idioma, ¿no? De lengua, por la vía de la política, no porque lingüísticamente haya algunas características que las haga más lengua que otro dialecto, ¿no? Pero claro, esto es una cuestión que queda abierta al ámbito de lo que son los lingüistas y demás. Nosotros desde Andalucía lo que entendemos y lo que compartimos mucha de la gente que defendemos la lengua andaluza, es que hay una realidad identitaria que nos marca a las andaluzas y a los andaluces, que es que independientemente de la provincia que seamos, identitariamente se nos marca como andaluces, tal como os hablamos, ¿ok? A pesar de las diferencias que puedan haber, sí, entre una provincia y otra. Lo mismo que hay diferencias entre distintas provincias y se puede hablar de castellano o español, o incluso más allá de los mares, ¿no? En Latinoamérica. A ver si no se va a poder decir lengua andaluza, porque hayan ciertas diferencias de vocabulario. Dime tú si no hay diferencia de vocabulario entre el español de Argentina y el español de Valladolid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es una Perdona, cuestión de materia. perdona, o entre quienes sostienen que todos en la península ibérica hablamos castellano o español, pues las diferencias que puede haber entre un gallego o un catalán hablando castellano y un andaluz hablando castellano. Sin embargo, se Efectivamente. sostiene que todo eso es castellano y hay una unidad. Sin embargo, cuando hablamos de Andalucía, si un sevillano habla distinto a un almeriense, ya no existe el andaluz porque un sevillano y un almeriense hablan distinto. Ujú. Efectivamente. Me gustaría a mí darle más peso a lo que es la lingüística y la sociolingüística y a toda la gente que le interese estas cuestiones a adentrarse dentro de lo que a día de hoy hacen la gente dentro de la academia, porque con la lingüística ocurre como con el fútbol, con la medicina, que todo el mundo opina. Y a opinión tenemos todo el mundo un derecho. Pero una cosa es el derecho que tengamos la opinión y otra cosa es que la ciencia avanza, ¿de acuerdo? Y la lingüística y la sociolingüística, la realidad es que nos dan la razón. Que la lengua andaluza hay que defenderla. Y eso es lo que nosotros creemos y por eso lo desarrollamos técnicamente. ¿Cómo lo resolvemos nosotros? Pues mira, lo vamos resolviendo poco a poco a base de lo que son vamos a decir, los grandes hits, ¿no? De la lengua andaluza y cuando hablamos de, de la variedad interna, ¿no? Que tiene la propia lengua andaluza, lo mismo que cualquier otra lengua, integra cierta variabilidad interna, ¿no? Una de las grandes cuestiones siempre ha sido el hecho de que, mira, es que el andaluz no se puede escribir porque es que en las ciudades se cesea, algunas, en otras se cesea, ¿no? En algunos pueblos se jejea, ¿no? Lo mismo se dice en andaluz, cervecita, cervecita, cervejita, cervecita, ¿de acuerdo? Y justamente por esa cuestión hay gente que dice, pues no se puede escribir en andaluz. Venga, vamos a ver. Esto es una cuestión técnica, ¿no? Sobre cómo se ortografía. Si hay una variabilidad con la sibilante, pues lo que se hace es determinar de manera acordar un carácter para representarlas a todas, y eso es lo que los lingüistas que propusieron el estándar para el andaluz decidieron recuperar el carácter cedilla, la C con cedilla, como una forma de escribir cervecita, cervecita, cervejita, cervecita con cedilla, reemplazando la sibilante, y así se escribe de una única manera y Cacuá que lo lea en su propio registro particular. Así, de esta forma, si alguien quiere marcar, mira, yo es que escribo ceceando y quiero que me lean ceceando. No tenga usted ningún problema en escribir con la Z. La cedilla se propone como una suerte de cortesía hacia el lector o lectora. Porque si tú no quieres que el lector, si tú quieres que el lector o lectora lea el andaluz en su propio registro, pues tú utilizas la C con cedilla para escribir. Si tú quieres forzar al lector a que te lea en tu propio registro, pues escribe cervecita con S o escribe cervecita con Z en función de tu propio registro. No tiene por qué haber ningún problema en ese sentido. Ahora bien, si hay que hacer una recomendación desde el andaluz EPA, desde el estándar para el andaluz, se recomienda escribir con cedilla, la C con cedilla, y que a cual lo lea en su particular registro. Todas estas opciones las presentamos en Andaluguí a través de nuestras herramientas. Así, en nuestras herramientas tú puedes elegir expresarte en registro estándar o personalizando en tu propio registro más personal.
Ujú. Claro, lo que pasa es que es necesario un registro estándar porque es la manera Ahí está. de generalizarlo, ¿no? Y ahí está. También. Hemos hablado de la C Cedilla. Yo recuerdo que hace ya algunos años entrevisté a un profesor, eh, por cierto, era del Partido Popular, que había publicado un libro sobre el andaluz, al que en el título lo calificaba como, bueno, lo ponía como vanguardia del español, ¿no? Y hablaba de todos estos temas y venía a decir, respecto, y vuelvo a la C concedilla, ¿no? Que realmente lo del ceceo y el seseo y la C, la Z y la S, en realidad era lo mismo, era exactamente lo mismo, era la C concedilla que en un momento dado se empieza a dispersar y entonces en unos sitios acaba de una manera, en otros de otra, y lo mismo que acaba de un modo podría haber acabado del otro. Por lo tanto, entendía que también en su caso que la C concedilla era una solución bastante útil a la hora de Qué bueno. transcribir el andaluz, ¿no? Y te Ujú, voy, aparte de esa, de esa letra, ¿utilizáis alguna otra más para la transcripción del estándar? ujú. Pues sí, en estándar, o sea, al final lo que es el estándar para el andaluz son un conjunto de reglillas, no son demasiadas. Animo a la gente que entre en nuestra web, andaluz.es, andaluz acabado en h.es, y que se familiarice con las herramientas y que lo vea y que lo practique, son pocas. Pero otra de las reglas que puede ser de las más significativas porque salta a la vista, ¿no? Y al no ser algo que estamos acostumbrados cuando escribimos en castellano, es la introducción del acento circunflejo sobre las vocales. Es decir, ese gorrito, ¿no? Como a veces se ve representado, ¿no? Una A con un gorrito. Lo tiene el portugués, lo tiene el francés, lo tienen muchas lenguas romances de nuestro reo, ¿no? Entonces, ese carácter se propone, para el estándar, se propone recuperarlo de las lenguas romances. No, lo tuvo el castellano, creo que hace mucho, ¿no? Pero ya no. Igual me estoy educando. Portugués y francés lo tiene. Y se recupera el carácter circunflejo en este sentido. Es decir, otro de los fenómenos que bien las hablantes y los hablantes manifestamos que es muy distintivo, muy característico del andaluz, es que hay una supresión, por ejemplo, de los plurales, ¿no? Al final de palabras. Es decir, yo no digo los niños, aunque tampoco digo los niños, comiéndome la S, como nos suelen decir desde el norte. Oiga usted, no se come uno la S. Se hace una modificación de la boca, hay un fenómeno fonético. Yo no digo los niños, yo no digo los niños, yo digo los niños, los niños. En la parte más oriental de Andalucía tienden a pronunciar con la apertura vocálica. Yo que soy más de la parte occidental, dicen los niños. Y así no es lo mismo decir los niños que los niños o los niños. Y disculpe la gente de Oriente porque mi apertura vocálica no la tengo muy entrenada. Entonces, ¿por qué si se da el mismo fenómeno independientemente de la zona de Andalucía y ese fenómeno responde matemáticamente al mismo caso, ¿por qué no marcarlo ortográficamente de una manera estándar, única? Así pues, con el acento circunflejo, tiene ese uso, que es por ejemplo cuando suprimimos la S del final de los plurales y otros pocos, esos fenómenos vocálicos que aquí tenemos y que son tan característicos, acaban siendo marcados de una forma uniforme, estándar. Propuesto. Esto es una propuesta. Ujú. Una de las cosas que hizo reaccionar mucho al Congreso de los Diputados la pasada legislatura fue cuando la senadora andalucista Pilar Rodríguez, bueno, habló del andaluz en el Senado, pero no solo eso, cuando más se molestaron, cuando más escándalo causó, fue cuando utilizó ese estándar, esa normativa EPA, para escribir un tuit. Y se le echaron algunos encima y dijeron, lo que es inventarse un idioma y además buscar lo que nos separa. Frente a eso, ¿qué decís vosotros? ¿Es una manera de inventar? ¿Es una manera de recrear? ¿Buscar algo que nos separe? ¿Cómo lo veis vosotros? Ujú. Nosotros pensamos que quizá ha habido una mala política lingüística en este país, que más por intereses políticos que por el deseo de la ciudadanía,
Se ha utilizado muchas veces la diversidad lingüística de este país, que es tan manifiesta como que está registrada en la Constitución, se utiliza para enfrentarnos. Nosotros pensamos que desde el andaluz no hay por qué generar ningún tipo de enfrentamiento. El andaluz es una realidad y tiene el mismo derecho a ser codificado y escrito como cualquier otra lengua. La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos así lo dice. Y en ese sentido nosotros nos acoplamos a ella. Cuando alguien de un partido político como fue Pilar, ¿no? En el Senado hizo aquello, ¿no? Y publicó el tuit, lo que nos encontramos es la de camino que aún nos queda por caminar para que la lengua andaluza goce de prestigio, porque pensamos que dentro de la ciudadanía están esas dos fuerzas. Está, por un lado, la mala política lingüística que hace que nos enfrentemos en base a la lengua, cuando debería ser una cosa que nos motivara, ¿no? La diversidad lingüística y de la riqueza que tenemos en este país, ¿no? Eso nos debería motivar, ¿no? Por eso, por un lado, ¿no? Y por otro lado está la cuestión de que la lengua andaluza no goza de prestigio, siempre es la lengua del cateto, ¿no? Entonces, es muy fácil que se le puede atacar por ambos bandos, ¿no? Es una de las cosas que nos mueve a nosotros desde Andalucía crear aplicaciones para fomentar el uso de la lengua andaluza en Internet, que la lengua goce de prestigio y que se reconozca como una más, porque está en el mismo derecho que otra cualquiera. Fíjate que hay, porque algunos, vuelvo a lo de lo que nos separa, el inventar y tal. Algunos seguramente no recuerdan cuando en el colegio estudiaron a Nebrija, cómo tiene lugar el nacimiento de la lengua Y bueno, castellana. Y es que en un momento dado, pues los reyes de Castilla y Aragón le encargan a un andaluz, a Nebrija, porque era de Lebrija, eh, le encargan que haga lo que llamaríamos el estándar para el castellano, que es la gramática castellana. ¿Y qué idea tiene en ese momento? ¿Qué idea expresa Nebrija en ese momento? Que hay que escribir cómo se habla. Bueno, pues vosotros habéis seguido la escuela de Nebrija, ¿no? La de escribir cómo se habla. totalmente. Y acoplándonos perfectamente a aquello que dejó escrito en Nebrija, como tú bien has dicho, que así como hablamos escribir de mismo, porque si no, en vano serían halladas las letras. Eso es lo que decía Nebrija hace 500 años, ¿no? Y sí, bueno, Nebrija optó por codificar o sea, fíjate las cosas del destino, ¿no? Nebrija andaluz optó por codificar la lengua castellana utilizando la norma toledana, si bien no me equivoco, yo no soy historiador, pero por estar aquí metido me voy aprendiendo cosillas, ¿no? Ah, pues toma la norma toledana, que no la norma sevillana, ¿de acuerdo? Que la norma sevillana en aquel momento también gozaba de cierto prestigio, pues era el Puerto India, ¿ok? Y, bueno, perdón, pues o sea, es antes del puerto de Indias, claro. Pues la norma sevillana también tiene cierto prestigio, acopló a aquella. Si no hubiera sido la norma toledana en la que se hubiera escogido Nebrija y hubiera optado por la norma sevillana, pues otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, aquí nos encontramos 500 años después recuperando su senda y intentando fomentar el hecho de que como hablamos de ver, escribimos, pues en manos y no serían allá las letras. Sí, fíjate, y recuerdo también, y seguro que lo recordarás precisamente por estudiar este tema, que en la época de Nebrija, pues se escriben cosas contra él, algunos libritos, algunos opúsculos, ¿no? Y en uno de ellos, que se llama El diálogo de las lenguas, lo que le echan en cara es que hay que ver los reyes de Castilla y Aragón, que le encargan a un andaluz escribir la norma castellana. Qué locura, que al final lo que va a acabar haciendo, lo que ha hecho, es una norma andaluza en vez de castellana. Es decir, que Ujú. es que todo un Sí. poco confuso, ¿no? Totalmente, era Juan o Alfonso de Bardé, bien no me acuerdo si era Juan o Alfonso de Bardé, y efectivamente en ese diálogo decía textualmente eso, ¿no? Que será Nebrija muy doctor latín, pero en castellano no está muy versado por aquello de ser andaluz. Claro, O sea, claro. seguimos cargando con el estigma, ¿no? Y sí, fíjate Cuando... que la cosa no es nueva, la No, no, cosa en no es absoluto, en nueva. absoluto, en absoluto. En absoluto. Son Y, bonitas simetrías, ¿no? ujú. Y 500 años fíjate, antes. me acuerdo también ahora que cuando ha hablado de que los andaluces no decimos lo niño ni los niños, que nuestra paisana, Carmen de Burgos, en el inicio de una de su obra, precisamente dice algo así, ¿no? Que cómo le gustaría a ella poder escribir en andaluz unas partes de su novela, que está ambientada precisamente en el Cabo de Gata,
en su lugar de origen. Y dice eso, ¿no? Dice, pero claro, pero no tengo forma de escribir Jesús como se dice aquí en Andalucía, ¿no? Porque no decimos Jesús ni Jesús. Claro, igual si hubiera utilizado el circunflejo, pues se hubiera logrado ese objetivo que tenía. Por ejemplo, Ujú. hubiera podido ser. Vamos atrasados en materia de proponer un estándar para que la gente en Andalucía pueda decir, venga, mira, así se escribe andaluz y bien está. Siempre va a quedar. Ujú, dime. Oye, sí, como estamos acabando, lo que me gustaría preguntarte es, bueno, aquellas personas que estén interesadas en todo esto, primero, ¿dónde pueden dirigirse? Ya nos has dicho una página web, andaluz, terminado en h.com, y luego también promocionáis mucho en Twitter y en redes sociales, mucho merchandising, que la verdad yo lo recomiendo porque además de promocionar el andaluz, se hace con buen humor y con alegría, como debe ser, de un modo muy directo, nada de enfrentamiento, todo muy de sonrisa, ¿no? Eh, Ese merchandising se podía conseguir a través de Internet, pero ya estáis empezando también a vender algo en tienda física. Háblame un poco de todo esto. Sí, sí, bueno, la web donde la gente se puede informar un poco más es en andaluz, acabado en H, como bien has dicho, .es, ¿vale? Ah, Y ok, dentro de esa web punto es, punto es. tendrán acceso allí a todas nuestras aplicaciones y también acceso, si quieren, para estar en contacto con nosotros, en nuestro canal de aprendizaje en andaluz. Tenemos un canal que lo mismo que tú, lo mismo que si estás aprendiendo ruso, te gustaría tener un canal donde chatear con gente en ruso para ir aprendiendo. Si tú quieres ir aprendiendo andaluz y chatear, tenemos nuestro canal de Telegram con 940 personas y ahí todo el mundo que está interesado en aprender, pues puede incorporarse e ir aprendiendo, ¿no? Y luego el tema del merchandising, pues mira. La cuestión es que nosotros como comunidad de voluntarios, pues nosotros tenemos nuestro trabajo particular, ¿no? La gente de la comunidad de voluntarios y los desarrolladores, desarrolladoras, diseñadores, gente de social media, ¿no? Que participamos de la organización, pues no nos dedicamos a esto profesionalmente, nos dedicamos a nuestros propios oficios. Entonces, lo que hacemos de vez en cuando, una vez al año, una cosa así, es sacar una línea de merchandising, ¿de acuerdo? Para que la gente nos haga de alguna forma una donación y nosotros les entregamos un regalo, ese merchandising, ¿no? Entonces, estamos promocionando, y muchas gracias por decirlo, Rafael, porque el día 28, desde el día 28 en nuestra página, en andaluz.es, tendrán acceso para comprar la camiseta de la selección de fútbol de Andalucía. Hemos hecho una camiseta fantástica, no es la oficial, obviamente, la no oficial, de la que nos gustaría que fuera, como nos gustaría que fuera la camiseta de la selección de fútbol. Es la segunda vez que la sacamos, la primera vez pues tuvimos muy buen resultado. De hecho, tuvimos que parar de vender porque es que somos una organización de voluntarios, que no somos el Zara, ¿sabes? Que no somos Inditex, ¿ok? Entonces paramos y ahora vamos a sacar otra vez para que se puedan adquirir las camisetas. Animo a verla, ¿no? En la página web o en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, simplemente buscando Andalu Geeks, ¿sabes? Andalu.es es nuestra página, Cabanache, y Andalu Geeks es el colectivo. Andalu Geeks se escribe con Geeks, geek en inglés, ¿no? Que significa como friki, ¿no? Que es lo que somos nosotros, los andaluz friki. Entonces, los andaluz geeks. Ahí nos tenéis en redes sociales, podréis ver el diseño de la camiseta. Todo lo que vamos a coger con merchandising es única y exclusivamente para pagar los gastos que tenemos como organización y los siguientes proyectos que queremos emprender. Que tenemos en Barbecho un montón de nuevas aplicaciones que queremos sacar. Pero para eso hace falta pues, un poquito guita. Así que si la gente nos quiere ayudar con una donación, tendrá con ello de huerta su pedazo de camiseta y nos ayudará a poder seguir con la labor que llevamos realizando desde hace 5 años que vamos a cumplir el 28 de febrero, Anda, de septiembre, el 28, de septiembre. mi cumpleaños es el 27 de septiembre. O sea que, Bueno, pues sí, a ver si te va pero yo a tengo algo más de 5 años. hablaremos. Igual te Bueno, cae una. bueno, muy bien. Pues, oye, y si alguien, por ejemplo, tiene una tienda y quiere vender vuestras camisetas o el material que tengáis, se dirige también ahí y ya le informáis cómo mandarle material para que ellos en tienda puedan venderlo, ¿no? Muy bueno, Rafael. Sí, esta ocasión que hemos vuelto a sacar la camiseta, hemos tenido la suerte de contar con una serie de tiendas que hemos ido contactando para que nos hagan para que nos quiten un poco de trabajo de los pedidos, que esto es una locura, que no somos Inditex. Entonces, si hay alguna otra tienda que tenga interés en vender la camiseta, ¿sabes? Pues ellos se van a llevar
su comisioncilla, ¿de acuerdo? Y a nosotros no nos quiten trabajo, que no queremos tener mucho trabajo de... Nosotros nos dedicamos a programar, ¿vale? No a, no a vender merchandising. Entonces, si alguna tienda le parece que puede ser una buena cosa para ellos el colocar nuestro producto, se lleva su comisión y nosotros llevamos la donación, pues que nos contacten a través de la página andalo.es, van a encontrar ahí la forma de contactarnos, por email, al Telegram, a lo que sea. Simplemente entrando en nuestra web, si tienen interés, que nos dejen ahí el contacto y podremos ver si los incluimos para esta o para siguientes veces que vendamos merchandising. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Félix, por explicarnos todo esto, que yo creo que ha sido muy, muy ilustrativo para los que nos siguen, ¿no? Conocer un poco por qué tenemos ese botón para leer en andaluz, qué es el andaluz y por qué, eh, bueno, pues hay gente que defiende que el andaluz, aparte de ser oído, también se puede escribir. Y ojo, y advierto una cosa, ¿eh? Advierto una cosa. Eh, a veces choca, ¿eh? O sea, la primera vez uno lo ve y le choca. Dice, esto no se puede leer. Relax, relájate y empieza a leer. Y verás, como si eres andaluz, lo lee sin problema y tarda 10 minutos en aprender. O sea, porque es que es tu forma natural de leer y de escribir, pero claro, a la primera choca. Lo dicho, Félix, pues muchísimas gracias, no solo por lo que nos has contado, sino también por haber hecho posible pues, esa versión en andaluz de noticiasdealmería.com. Muchísimas gracias, Rafael, también vosotros por ser los primeros, ¿vale? En estar publicando noticias y que la gente las pueda leer en su lengua materna, en el andaluz.